Buen día, nos encontramos en redacción periodística. El día de hoy vamos a analizar lo que es el texto periodístico, identificando su concepto, o sea, a qué se refiere sobre el texto periodístico, cuáles son las clases de texto periodístico que existe, cuál es su objetivo, sus características y su importancia. Empecemos con lo que es el concepto de texto periodístico. El texto periodístico normalmente se trata de un texto escrito, aunque pues en la vida cotidiana también puede transmitirse de manera auditiva o audiovisual. Se suelen producir y distribuir masivamente en periódicos y revistas elaborados con material más o menos económico y desechable, puesto que no serán resguardados para su relectura, sino que generalmente son descartados una vez que pierden su vigencia inmediata. De todas maneras, existen bases de datos de los periódicos o hemerotecas donde se archiva y clasifica el material de prensa publicado para su revisión en el caso de que los futuros investigadores quieran tener acceso a dicha información. Por lo tanto, los textos periodísticos se derivan del ejercicio profesional del periodismo o de la comunicación social. ¿Y qué es lo que va a ofrecer? Pues va a ofrecer al lector algún tipo de información relevante para que tengamos nosotros una opinión pública y su vigencia se va perdiendo con el paso del tiempo. ¿A qué se refieren estos textos periodísticos? El periodismo involucra la producción de distintos tipos de texto y estos textos se van clasificando de acuerdo con el modo en el cual se va abordando los temas y los objetivos que son su base principal. Estos tipos de textos periodísticos también se les conoce con el nombre de géneros periodísticos y los géneros periodísticos se pueden clasificar en informativos, de opinión e interpretativos. ¿Cuáles son los géneros periodísticos informativos? Son aquellos cuyo cometido es transmitir de manera objetiva, imparcial y exhaustiva una información que es de interés público, o sea, de la sociedad en general. Incluye lo que son, por ejemplo, las noticias, el reportaje, las entrevistas. Los géneros periodísticos de opinión son aquellos que analizan, interpretan o proponen modos de entender un determinado tema, un evento de interés público o inclusive otro texto, siempre de acuerdo con la manera de pensar de sus autores. Por ejemplo, ¿qué se te viene a la mente? Pues las editoriales y los artículos de opinión. Y tenemos un tercer rubro que se refiere a los géneros periodísticos interpretativos que también se llaman mixtos o híbridos. ¿Por qué? Porque son una combinación entre el deseo informativo con la opinión personal del individuo que lo está emitiendo. Por ejemplo, las crónicas periodísticas. Entonces aquí ya tienes claramente determinado cuáles son estos textos periodísticos que definimos hace un momentito para que tú te vayas haciendo una idea a qué nos estamos refiriendo con esto de los textos periodísticos. Identificamos entonces el concepto y ya identificamos también los tipos, las clases de géneros periodísticos que existen. Luego entonces, ¿cuál crees tú que es el objetivo general de estos textos periodísticos? Comentemos al respecto. Acá tenemos una frase, dice, trata de estar informado en lugar de solo opinar. A grandes rasgos, concluyendo entonces, el objetivo de un texto periodístico es informar
es decir, poner al día a nosotros, todos los eventuales electores, respecto a lo que está sucediendo a nuestro alrededor en nuestra vida cotidiana. Para ello puede brindarles información muy diversa de diferentes maneras, dependiendo de la intención, dependiendo del tipo de género que tú estés leyendo, que tú estés teniendo contacto, pues es la manera como vas a poder a interpretar y a tener esta información de los eventos que están sucediendo. ¿Y cuáles son algunas de las características que distinguen a estos textos periodísticos? Pues son varios en general. ¿Cuáles piensas o crees tú que son algunas características que las van a distinguir? Aterrizando en consecuencia, con sus comentarios en lluvia de ideas, podemos entonces establecer que los textos periodísticos pues cumplen un rol informativo, nos van a proporcionar datos y descripciones respecto a un determinado tema. Una vez finalizado el artículo, nosotros como lectores ya tenemos que tener una visión más general de lo que acabamos de leer. Por ejemplo, si leemos una noticia o un reportaje o un artículo acerca del síndrome de Asperger, pues puede ser que antes no sabías de qué se trataba, pero ahorita ya lo leíste, ya lo entendiste y ya vas a estar en posibilidad de poder identificar y ayudar a personas que tengan este tipo de condición. Otra característica es que apuntan a temas de interés general que reciben la atención de la opinión pública. Puede tratarse de eventos recientes. Por ejemplo, ahorita que vino el huracán, pues todo el mundo estaba atento y pendiente de las noticias, de lo que estaba sucediendo. Igualmente hubo partidos de fútbol, pues están pendientes de cuándo va a ser, dónde va a ser, están pendientes de lo que está sucediendo, ¿no? En el mundo social, si viene algún artista de tu predilección, pues igualmente estás atento a las noticias. Si no pudiste ir, pues estás atento a leer qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Se dice que también son efímeros. ¿Por qué son efímeros? Porque una vez conocido su contenido, pierden vigencia y no suelen ser releídos. Por este motivo, los periódicos imprimen tradicionalmente en materiales económicos de descarte. Yo te pudiera decir alguna algún uso que se utilizaba de antaño para las personas de escasos recursos en lo que se refiere a los periódicos, pero no te gustará saberlo. Son heterogéneos, ¿por qué? Porque pueden abordar la temática a tratar desde distintos puntos de vista y con diferentes propósitos, ya sea solamente informar, darte a conocer una opinión o entretener o causar un debate, pues dependiendo de cuál sea el tipo de género que tú estés conociendo, pues va a ser el tipo de resultado en el conocimiento que vas a obtener. Pueden estar firmados o no, dependiendo de si se trata del fruto de una investigación periodística llevada a cabo por un profesional o de un texto emitido desde una institución, como pueden ser las columnas editoriales. Igualmente, otra de las características es que tienen una gran audiencia, ya que su público suele ser masivo, dependiendo del medio que se emplee para su transmisión o emisión. Llegamos al aspecto de la importancia. ¿Tú crees que es importante la existencia de estos textos periodísticos? Dame tu opinión al respecto. Concluyendo con su lluvia de ideas, podemos establecer que la relevancia, la importancia de estos textos periodísticos radica en su capacidad para proporcionarnos información confiable, actuar como un mecanismo de control y vigilancia, generar debate y reflexión y cumplir con el propósito, su esencia, que es la comunicación.
son una herramienta crucial para mantenernos informados y participar activamente en lo que es nuestra sociedad. En la vida existen dos tipos de periodistas: los periodistas profesionales y los periodistas ciudadanos. ¿Conoces en la pantalla cuál es el periodista profesional y quiénes son los periodistas ciudadanos? ¿Cuál crees que sea la diferencia entre cada uno de estos? Aterrizando entonces, los periodistas profesionales o comunicadores sociales, pues son aquellos que desempeñan un rol crucial en la búsqueda y en la presentación de hechos precisos y confiables en este mundo que está saturado de noticias falsas y desinformación. Un periodista profesional, pues es aquel que se ha instruido al respecto, que tiene un aval de carrera universitaria, tiene una formación, como lo dice su nombre, profesional, con todos los conocimientos y principios éticos para llevar a cabo este rol de comunicación de una manera imparcial, objetiva, verdadera. Recuerden que el periodista tiene como objetivo buscar siempre la verdad. Son los encargados de recopilar datos y estos, los periodistas profesionales, deben de verificar siempre la veracidad, o sea, la verdad de la información que están transmitiendo y presentarla de manera comprensible y atractiva hacia el público. En resumen, estos periodistas profesionales tienen como función informar y mantener a la sociedad informada de la verdad. Pero también en la vida cotidiana podemos encontrarnos con la presencia de periodistas ciudadanos. El periodista ciudadano, puede ser tú, yo, desempeña un rol significativo en la sociedad. A diferencia de los periodistas profesionales, los periodistas ciudadanos son ciudadanos comunes que pueden contribuir al periodismo utilizando herramientas digitales y plataformas en línea. ¿Y cuáles son algunas de las características de estos periodistas ciudadanos? Pues que actúan como observadores y verificadores de la realidad, actúa como un puente entre la sociedad y el poder, asegurando que los ciudadanos tengan acceso a información relevante. El periodismo ciudadano fomenta la participación activa y la transparencia, generando un espacio inclusivo para la creación y la difusión de las noticias. Sin embargo, hablando de la formación profesional y de la ética, hay que poner especial énfasis y cuidado en los periodistas ciudadanos, porque pues enfrenta desafíos importantes. Recuerda que un periodista profesional tiene como objetivo siempre informar con veracidad, o sea, encontrar, buscar e informar la verdad de los hechos, y sus fuentes tienen que ser confiables. O sea, un periodista profesional debe de verificar su fuente de información antes de dar a conocer la noticia. Pero en algunas ocasiones, pues los periodistas ciudadanos carecen de esta formación profesional y puede conllevar a errores o inclusive a la difusión de información falsa. Igualmente, si llevan a cabo un reportaje, pues puede ser que no sepan cuáles son los pasos del reportaje ni la estructura del reportaje, y luego entonces nos van a ofrecer una cobertura superficial de lo que es el tema del cual trata el reportaje. El periodismo ciudadano, por lo tanto, debe de reforzar y debe de considerar la ética, la privacidad y la responsabilidad al compartir información sensible.
Igualmente, al día de hoy, en las redes sociales, en este mundo de tecnología que vivimos, la abundancia de la información en línea dificulta destacar entre la multitud y organizar la relevancia y la credibilidad, qué es verdadero y qué es falso. En muchas ocasiones en las redes virtuales nos dicen, falleció Luis Miguel. Entonces, pues muchas personas ya hasta empiezan a mandar pésames y en realidad son noticias falsas, no tienen el sustento verdadero. Luego, entonces, uno de los desafíos que enfrenta este periodismo ciudadano es la verificación, la calidad, la ética y la competencia en la emisión de lo que son las noticias o la información que están transmitiendo. Entonces, el día de hoy hemos aprendido todo lo que se refiere a los textos periodísticos, desde qué es un texto periodístico, cuáles son las clases de los géneros periodísticos, cuál es su objetivo, sus características y la importancia del mismo. Agradezco su atención.